bienvenidos a una nueva edición de La Cuadratura del Círculo. Estamos ahora con Pablo Secada, economista muy conocido, brillante economista, y estamos con Sebastián Otero, nuevo asociado de IIG, para conversar acerca de estas leyes que viene aprobando el Congreso, que de alguna manera están socavando las bases del crecimiento futuro. Se pensó que, bueno, un gobierno pues nacido del Congreso, de este Congreso, además con Waldo Mendoza como ministro de Economía y con el propio Sagasti, que se ha venido oponiendo en general a los proyectos populistas del Congreso, pues se iba a poder contener esta hemorragia populista, digamos, del Congreso, ¿no? Pero no ha sido así. Desde este nuevo gobierno se han aprobado una serie de leyes. Ya el propio gobierno transitorio de Merino de 4 o 5 días también promulgó 2 leyes muy populistas, en fin. Y entonces lo que está ocurriendo es que se está destruyendo las bases de la estabilidad fiscal por un lado y las bases del propio crecimiento económico por otro lado. En lo que se refiere a las bases de la estabilidad fiscal, lo último ha sido esta ley que nombra a 300.000 CAS, es decir, personas contratadas bajo el régimen CAS, que es una modalidad temporal, las nombra de manera permanente en el Estado, sin concursos, sin ninguna evaluación, sin meritocracia. Se consolida entonces una costra burocrática, digámoslo así, para usar un término de Fernando Sillonis, que va a constituirse en un peso muy importante, porque por lo general son gente que no, al no estar además sometida a evaluaciones y a un régimen meritocrático, no aporta, sino se convierte en un problema, ¿no? En un peso burocrático. Y además, bueno, hay una serie de otras leyes que se han venido aprobando que afectan efectivamente las bases del equilibrio fiscal. Esta, por ejemplo, y de la meritocracia, ¿no? De la posibilidad de reformar el Estado, por ejemplo, de reformar la salud, con esa ley que regala nombramientos y ascensos automáticos en salud y de salud, por ejemplo. Recientemente se ha aprobado una ley que otorga rentas a las municipalidades de centros poblados, que son como 2.600 municipalidades. Se consolida un quinto nivel de gobierno, lo que hace aún más inviable el Estado peruano, y se genera una bomba de tiempo fiscal, otra bomba de tiempo fiscal. Y esta ley que fija 2 puntos del IGB a los gobiernos regionales, ¿no? Digamos que para obra pública, cuando los gobiernos regionales no gastaban más de 1 punto del IGB en obra pública, estas derogatorias de decretos de urgencia que regulaban la negociación colectiva y que frenaban la reposición judicial de los CAS, precisamente, que terminaban su contrato, iban al Poder Judicial y pedían reposición y se les daba estabilidad laboral, generando pues unas contingencias fiscales enormes también. Han sido derogados esos decretos de urgencia. En fin, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cuál es tu comentario? Realmente el próximo gobierno va a tener dificultades muy grandes, ¿no? Estas leyes se dan en el peor momento, cuando se requiere más bien estabilizar el tema fiscal. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede hacer? No sé. Yo creo que hay dos problemas que han coincidido, ¿no? Un problema que hay es que tenemos un Estado muy precario, ¿no? Con partidos que no lo son, entonces el juego democrático, digamos, no es entre partidos realmente, ¿no? Es entre agrupaciones electorales que tienen caudillos, y viene el segundo problema, que es que cuando se toma la decisión de disolver el Congreso para contener el enfrentamiento con el Fujimorismo y el APRA desde el gobierno, o sea, lo que no creo que pensaron es que quién va a ocupar el espacio político que está dejando el Fujimorismo y el APRA. Y ya pues es el lumpen, ¿no? O sea, si no es que el Fujimorismo, el APRA o el PPC o el partido que fuera uno diga, bueno, me siento identificado con ellos, ¿no? Son partidos políticamente incluyentes, pero ya Perú Podemos, APP, UPP, ya es el real lumpen, ¿no? Entonces,
no es que estos señores estén apelando a un elector al hacer este proyecto al que llamamos populista. Sus intereses son otros. Porque el señor Luna y el señor Urresti no quieren que lo metan presos. El señor Antauro, que está preso, quiere salir de la cárcel. Entonces, en el juego político que ellos tienen por las actividades económicas ilegales a las que se dedican o porque quieren mantener la libertad o recuperarla, promueven proyectos populistas porque, no sé, esa será su manera de expresar, digamos, su vocación política, ¿no? Porque no creo que a ninguno le interese. O sea, yo no creo que haya hecho acción política Perú Podemos en ninguna chacra en el sur ni en el norte, ni UPP, ni nadie, ¿no? O sea, la acción política la han hecho otros, que han pescado a río revuelto, digamos, ¿no? Entonces, se han juntado estos dos problemas, ¿no? Un grave problema, el mayor que tiene nuestro país, de precariedad institucional y un vacío político, digamos, de quienes se enfrentaban a Vizcarra ocupado pues, No, por el lumpen, ¿no? Pablo, pero también es cierto que algunos de estas personas en el Congreso, por ejemplo, Daniel Urresti, está haciendo o viene haciendo campaña electoral con los recursos del Estado, dilapidando los recursos del Estado, digamos, estimulando, fomentando estos proyectos de ley, el Claro, asunto de claro. la devolución, por ejemplo, de fondos de la OMP, de la ONP. Él lo ha, digamos, él ha sido el gran promotor de eso, todos los días tuiteando y, en fin, impulsando este asunto. ¿Cuándo sale esta ley? ¿Qué le pasa a la Junta Directiva que no aprueba, que no la pone en la orden del día? Se ha digamos, él ha hecho campaña con 18.000 millones de soles en este caso. Pero su ¿No? objetivo, digamos, no es ser presidente de la República, digamos. Si ha mirado las últimas encuestas de IEP e Ipsos, sus posibilidades son escasas, ¿no? Su objetivo es ganar espacio político para que lo dejen ahí, porque sus juicios son ahorita. En fin, o sea, no es el populismo tradicional de Alan García del 85, digamos, ¿no? Que era este joven de 35 años que pensaba en pajaritos y que terminó haciendo que la banca de fomento le preste de tal manera a sus amigos que entramos en un problema de hiperinflación, ¿no? Estamos en otro mundo, digamos, es matizada la historia, no es un populista típico latinoamericano, digamos, ¿no? Que no es un Perón, no o sea, es un Perón. No. Es entre el Chapo Guzmán y Perón, digamos, ¿no? Es una cosa intermedia ahí, ¿no? Ahora, además, quería preguntarle también a Sebastián, en fin, hay un juego entre el Congreso y las movilizaciones, de alguna manera. Las movilizaciones, claro, fueron en contra del Congreso por el asunto de la vacancia, pero en este asunto de la ley de promoción agraria, el Congreso se ha convertido en, digamos, fue el que levantó el paro en buena cuenta. Claro, como el gobierno no intervino, la policía no intervino, se dejó que la calle produjera el cambio, digamos, y la derogación de esta ley. Pero el hecho es que se está torpedeando ya no solo el equilibrio fiscal, sino los buques insignia, digamos, del crecimiento económico, con la derogatoria de la ley de promoción agraria, con las leyes que se han aprobado para retirar los fondos de las AFP, que están destruyendo el sistema privado de pensiones, el propio equilibrio fiscal, que efectivamente se está socavando seriamente, que el equilibrio fiscal ha sido la base del crecimiento económico en los últimos 30 años, ¿no? El mismo pedido de nueva constitución, es decir, el ataque a la constitución actual, que ha sido también, digamos, el marco en el cual ha crecido la economía. En fin, todos los buques insignia del crecimiento están siendo torpedeados. ¿Cómo ves esto, Sebastián? En fin, ¿cuál es tu apreciación acerca de todo este tema? Sí, o sea, coincidir un poco con ustedes, con lo que ha mencionado Pablo. O sea, creo que es una situación bien compleja, ¿no? Porque, como decía el otro día Fernando Siones en uno de estos programas, al final con mafias uno no puede negociar, ¿no? Y, y después con candidatos que están en campaña, también es bien difícil negociar, porque la racionalidad no va a prevalecer, ¿no? Entonces, estamos con un Congreso fragmentado, donde no hay liderazgos, donde ni siquiera, digamos, alguien como Acuña puede, digamos, controlar a algunos miembros de su bancada. Y tenemos una actitud suicida de muchos congresistas que, como saben que no pueden ser reelectos, están tratando de hacerlo
lo que se puede en estos 6, 7, 8 meses que quedan, ¿no? Lo que ha pasado en Ica, yo creo que cuando se puede analizar con un poco de menos apasionamiento, no es en gran medida pueden haber algunas cosas con algunas empresas grandes que aprovechen algunos vacíos, pero en general son protestas que están reflejando otras cosas, ¿no? Y eso es algo que hay que ver cómo se pueden causar, cómo se puede canalizar. Los temas estos, por ejemplo, estas protestas que hubieron, que terminaron con la salida de Merino, como tú mencionabas en un artículo, por ejemplo, yo veo que sí tienen algunas, bastantes cosas positivas, ¿no? Que al final reflejan un sentido de ciudadanía en una generación que por primera vez está participando en estas cosas. Yo, por ejemplo, yo participé cuando estaba en la universidad en la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es algo similar, ¿no? Lo importante es que, digamos, todos estos jóvenes encuentren los liderazgos, la representatividad política, digamos, para que se pueda, digamos, encauzar muchas de estas demandas que tienen, ¿no? Ahora, Sebastián, Sí. en la medida ahora en que estas leyes que se están aprobando están destruyendo el futuro del país, están destruyendo el futuro de esa nueva generación. Entonces me pregunto si no sería interesante, importante, que se volviera a movilizar, digamos, los jóvenes, o de la llamada generación del Bicentenario, o como se llame, para solicitar no más leyes, quizás un hashtag no más leyes, por favor, decirle al Congreso que ya pare de, o no más leyes populistas. Claro, ese ya es, el problema es que ese tipo de demanda es un poco más abstracta, ¿no? Es menos concreta que simplemente protestar contra Merino, ¿no? Habría que personificar este asunto. Pero claro, sería ideal, porque el otro problema es que yo me pregunto qué ha pasado con, digamos, la vacuna que de alguna manera el Perú se inoculó a sí mismo en los años, digamos, cuando terminaron los 80 y los 90, contra el déficit fiscal. El Perú, la población peruana de alguna manera se vacunó contra el déficit fiscal, contra el intervencionismo estatal y todo eso. De ahí sale de alguna manera también la Constitución del 93. Pero me pregunto si esa vacuna ya perdió su efecto. Entonces la gente ya se ha olvidado y, y eso se refleja en el Congreso actualmente. Y quizás los jóvenes sean los únicos que puedan de alguna manera volver a retomar ese asunto. Oiga, señores, necesitamos sensatez económica, necesitamos un equilibrio fiscal, necesitamos leyes que permitan la actividad económica. No sé. Sí, o sea, es difícil, no son, digamos, leitmotivs populares o interesantes que movilicen a la gente. Siempre es más fácil, sobre todo en la turba, pues encontrar blancos a quienes atacar, a qué criticar y no defender, no construir sobre lo que ya existe. Y es ahí donde, o sea, yo valoro, por ejemplo, que varios ex ministros de Economía se hayan podido juntar y mandar una carta, digamos, al Congreso para reclamar sobre eso, ¿no? De la misma manera como científicos físicos lo hicieron en 1943, creo, mandándole una carta, creo que fue al presidente Roosevelt, previniéndole los riesgos de la bomba atómica, ¿no? Entonces, valga la metáfora, media alejada, pero sí, es complejo, yo sí trato de ser más optimista, digamos, hay que mirar a nuestro costado, ya por no hablar de Venezuela, hay que mirar lo que está haciendo Argentina con digamos, nuevo gobierno peronista que se pensó que iba a ser más sensato y nuevamente está regresando a los controles de precios y estás viendo la escasez en los supermercados, estás viendo la pobreza. Yo creo que en general, y lo ves en las encuestas, la gente sí cree en el modelo económico, la gente está cansada de otras cosas, la gente está cansada de la corrupción, la gente está cansada del desorden, la gente está cansada de los políticos. Yo creo que en general el peruano es capitalista, sea formal o sea informal. Yo creo que la gente cree en el déficit, en el control presupuestario,
Y al final la iniciativa privada, digamos, es la que ha permitido reducir la pobreza de una manera muy trascendente, digamos, entre el año 93 y ahorita. Ha permitido reducir la desigualdad también, o sea, si lo ves por coeficiente Gini, la desigualdad se ha reducido, ha permitido que gente que antes no hubiera podido acceder a una educación universitaria lo haya podido hacer, sí, con todos los problemas que ha tenido la educación universitaria. Nosotros, por ejemplo, en Freshmark tenemos gente que está ocupando cargos cada vez más importantes y que vienen de universidades públicas o universidades pues, que de repente no son las mejores universidades, pero que en base a su meritocracia están logrando muchas cosas, ¿no? Entonces, en base a sus méritos, perdón. Pero de todos modos, digamos, sorprende cómo una causa que tampoco yo creo que haya sido popular, no creo que haya un sentimiento, y algunas encuestas lo confirman, contra la agroexportación. Es una cosa que ha sido muy positiva. Sin embargo, la izquierda siempre ha tenido un mensaje en contra del régimen, digamos, de la ley de promoción agraria, y finalmente la izquierda no gana elecciones, el sentimiento antimodelo no es mayoritario, como tú dices, pero se impone, a la hora de los loros se impone. Entonces es una cosa increíble. Yo no sé, Pablo, tú eres candidato al Congreso por el PPC y, bueno, ¿cómo se va a manejar el gobierno y el próximo Congreso para poder recuperar al país, digamos, de este descalabro, de este despeñadero populista en el que ha caído, que está, digamos, poniendo en peligro todas las bases, como decía antes, del crecimiento y del equilibrio fiscal? ¿Cómo avisoras? ¿Cómo viene el futuro? Creo que hay que trabajar políticamente, ¿no? O sea, la izquierda tiene la importancia política que tiene porque hace su trabajo, ¿no? Y nosotros estamos tuiteando, escribiendo cosas, saliendo en la tele. Eso es parte de lo que hay que hacer, pero hay que trabajar políticamente. Hay que ir a la chacra, escuchar a la gente, ver cuál es su preocupación, en qué cosas siente que ha avanzado, en qué cosas no siente que ha avanzado, y cuando te toque enfrentar un debate de la ley, así como habrán algunos que dirán que los maltratan porque son informales y porque trabajan para servicios, y yo qué sé, saldrán otras señoras y dirán, miren, yo estoy contenta, ¿no? Me he podido he podido ampliar mi casa, ¿no? Mi hijo está yendo a un mejor lugar, puedo ir a un centro de salud más decente, ¿no? Vivimos la política post-reforma bajo Fujimori, y después la presencia de Fuerza Popular en el Congreso y el APRE en el Congreso un poco que equilibraban estas otras fuerzas, pero de la manera que ellos lo hacen, que son mañosos, ¿no? Yo he trabajado en el Congreso en el 2006, y después durante mucho tiempo podía entrar al Congreso como asesora ad honorem, podía entrar a la Comisión de Economía y podía ir al Pleno, ¿no? Entonces, cuando tú tienes al APRA maniobrando políticamente contra la izquierda, tienes a un lobo maniobrando políticamente contra la Caperucita. Entonces, eso equilibró y no nos dimos cuenta que el espacio político que queremos de partidos de gente decente, ¿no? Que no estén lavando drogas, que no estén robando, sino que estén trabajando por el país, prácticamente no existía, ¿no? Entonces, el reto es ese, el reto es trabajar políticamente. Yo puedo darte, pues, 450 datos de la ley de agroindustria, te puedo citar la evaluación de apoyo con el deterioro de la rentabilidad al punto en que ya no pagarían impuesto a la renta. Eso es irrelevante. O sea, a un nivel funciona, pero al nivel de las decisiones políticas tienes que actuar políticamente, ¿no? Entonces, ese es el trabajo. Yo, como asesor del Congreso, tampoco es que lo he visto con frecuencia, no es común. Hay gente que lo sabe hacer, ¿no? Entonces tú ves a un político de izquierda y salía del consejo en la Municipalidad de Lima y se iba a hablar con un dirigente. ¿Qué hicimos nosotros en el consejo? Exactamente lo mismo, hablábamos con dirigentes. Entonces nuestra presencia política en el consejo tenía detrás de nosotros a dirigentes de asentamientos, de directores, de maestros, de transportistas. Ese trabajo, que al PPC le es más fácil hacerlo en un municipio porque alguna vez fue un partido municipal, hay que hacerlo en el Congreso y en la política nacional, ¿no? Y no creo que pase más, simplemente se hace. Y cuando tienes más espacio político, respaldado por dirigentes y respaldado por la gente al final,
te sientas a negociar en la mesa cómo se hacen las leyes y ahí ya pues tenemos asesores que son los mejores del Congreso, congresistas con mucha experiencia, haces las cosas de otra manera. Tenemos que acostumbrarnos a negociar con otros partidos. O sea, en un Congreso típico empiezan habiendo 5 o 6 partidos y terminan habiendo 8 o 9, ¿no? Entonces, si tú te quedas en tu esquinita con tu letrerito verde, ¿no? Y todo lo trabajas con tu comisión política y su Consejo Ejecutivo Nacional, estás muerto. Ya. Tienes que trabajar todos los días con políticos de otros partidos, inclusive políticos con los que discrepas. No con los mafiosos. A los mafiosos, bala nomás, ¿no? Pero al resto, digamos, se le habla. ¿Qué es eso de bala con un mafioso? Yo he trabajado en el MEF. La DINI nos daba informes diarios. Los informes de la DINI te dicen, o sea, de qué color de zapato se puso el señor, que si se amarró el zapato izquierdo primero o el derecho primero. Cuando tienes información de ese tipo, la usas, pues, políticamente, ¿no? Y empujas y lo llevas a la esquina y le quitas espacio y lo expones públicamente, ¿no? Entonces, hay que trabajar políticamente. Tenemos que pensar como un país que quiere tener políticos de nuevo, como un país que tiene políticos que actúan políticamente, y no dejarle el espacio a las mafias o a la izquierda, que yo no la puedo reprochar, digamos, que haga su trabajo, ¿no? Yo reprocho que yo no haga el mío, digamos, ¿no? Claro, y el empresariado también debería jugar un papel más político, por decirlo así, en el sentido de que, por ejemplo, el sector agroexportador, que ha crecido, ha podido difundir muchísimo mejor a lo largo del tiempo los efectos sociales positivos que ha producido, ¿no? En términos de empleo generado, empleo formal, desarrollo de las localidades en donde está funcionando, en fin, la caída de la pobreza en Ica, que ha sido espectacular. En fin, todas esas cosas tendría que haberlas difundido y expresando un compromiso digamos, del empresariado con el desarrollo nacional, no solamente con sus propias utilidades, digámoslo así, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo, Jaime. En esto de la ley de agroindustria, ¿no? Veo lo que está pasando y salgo inmediatamente a decir que las agroindustriales no tienen problema con que la renta sea 30, se paguen utilidades y de salud del 9%, por lo que igualabas los dos regímenes y le eliminabas el beneficio tributario. Pero a pedir que el programa de irrigación que se hizo en Villacurí, que lo hizo en Sillonis con ACS y con Cobra, por favor se desarrolle. Que con ese programa de irrigación se generarían tantos mil empleos nuevos. Y el otro programa de irrigación, el Nazcapalpa, Ingenio Pisco Chincha, que se desarrolle. Que se descolmate Poechos, que se liberarían 80.000 hectáreas que tendrían este tipo de condiciones. O sea, nunca pasó eso, ¿no? Y eso no tienen por qué hacerlo un empresario. El empresario va a su chacra y ve que gane más dinero con la cantidad de arándanos y dinero que tiene. Ese es trabajo de los políticos. Yo, viendo el debate de agroindustria, veía las noticias de las participaciones de los empresarios de AGAP y me quería enterrar en el piso. O sea, el señor sale y dice, no, yo no puedo pagar 30%. Dice, o sea, estás llegando con un carro que vale $100.000 a la entrevista y dices que no puedes pagar 30% de impuestos, por favor, ¿no? Claro, cuando te enfrentas a que un montón de sindicalistas te van a hacer la nueva ley. Amigos míos que son asesores me dijeron, Pablo, despídanse, son sindicalistas, van a estar pensando en qué pedir. Y miras, la ley es que me lleven, que me traigan, que me den de almorzar, que me suban y que me suban. Las caídas de márgenes operativos son brutales. La simulación de apoyo consultoría dice que ninguna empresa va a ganar plata. O sea, van a tener que amortizar su inversión y cerrar la chacra, ¿no? Ese es el cierre, es la desaparición de toda la actividad. Es increíble. Entonces, bueno, yo no sé si ya nos ha ganado. Falta, ¿no? Eso falta. Todo eso falta. Sebastián, para cerrar, tú cierra. Yo cierro. No, me gustaría escuchar un poco lo difícil, digamos, que es hacer política con este tema de que se ha prohibido la reelección, ¿no? Lo difícil que es generar partidos, generar cuadros, si la gente no se puede reelegir. Y preguntarles a ustedes qué se puede hacer ahí. O sea, quizás el tema del Senado sea una solución para que se piensen un poco mejor las leyes. No sé, me pediste cerrar y te pasé la pelota. Bueno, una contribución. Si este Congreso quisiera hacer algo positivo, sería restablecer la reelección, efectivamente, ¿no? La reelección del Congreso, de los congresistas.
creo que quieren aprobar la reelección de gobernadores y alcaldes, lo que es fundamental, ¿no es cierto? Un periodo, Eso, por lo menos. un periodo por lo menos no, o indefinida, porque si tú eres un buen alcalde, ¿por qué no lo vas a reelegir? Tú tienes el derecho a reelegirlo. El problema es los Este, caudillos ahí, ¿no? bueno, pero si la gente lo quiere reelegir, ¿cuál es el problema? Mm. Pero, pero también debería hacerse como tú dices con los congresistas, pues, ¿no? Porque si no, Sí. no hay manera de que nadie va a querer, si alguien tiene vocación política, no puede hacer una carrera política, porque no puede reelegirse. Es una cosa de locos. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Sebastián y a Pablo por esta interesante conversación. Estos son los temas que ojalá el país pueda resolver. Muchísimas gracias. Ha sido todo por esta edición de La Cuadratura del Círculo. Nos vemos.